Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Lápices. Este fin de semana volvemos a tener Gran Premio del Campeonato del Mundo. Viajamos a Alemania, al circuito de Sachsenring, para disputar la 9ª cita de la temporada. Y parece que no, pero poco a poco nos acercamos a ese Ecuador del campeonato, el cual pues comenzaba a principios de año con esa idea de tener un total de 22 grandes premios. Se ha visto reducido a 20, finalmente, con esa caída que hemos conocido en los últimos meses del Gran Premio de Argentina, de la India, y en la última semana, al igual, hemos conocido que el circuito de Kazajistán finalmente no va a poder formar parte y el campeonato está intentando buscarle un sustituto. Ha sonado el circuito de Losail. Bueno, en definitiva, ya veremos cómo queda todo este asunto. Lo que sí tenemos este fin de semana es ese último Gran Premio antes del parón que vamos a tener de un mes. Unas vacaciones donde los pilotos van a tener mucho tiempo para pensar y sobre todo van a necesitar que este fin de semana se vayan con el mejor nivel de sensaciones posible. He puesto en la foto del vídeo, bueno, en el comienzo del vídeo de hoy, a Jorge Martín, el cual viene siendo líder del campeonato. El año pasado consiguió pleno de puntos, va a ser uno de los pilotos a batir este fin de semana, quitando, ya sabemos quién y no lo vamos a mencionar todavía, pero creo que sería muy importante poder mantener esa primera plaza del campeonato para Jorge Martín, el cual lleva aupado a esta posición desde la segunda cita del campeonato, y qué mejor forma, ¿no?, de irte de vacaciones con esa sensación de que has podido parar un poco esa inercia en la que viene Pecco Bagnaia con una dinámica de muchísima confianza. Viene con 3 victorias consecutivas los domingos, con ese doble fin de semana consecutivo también consiguiendo la mayor cantidad de puntos posibles. Por lo tanto, veremos a ver cómo son, de qué calidad y de qué tamaño las chispas que puedan saltar este fin de semana. Y bueno, vamos a hablar un poco del trazado que tenemos en cuestión antes de hacer mini pronósticos para este fin de semana. Circuito de Sachsenring, el cual pues lleva formando parte de forma ininterrumpida del campeonato desde 1998. Este trazado sufrió una remodelación muy destacada, importante, en 2002, el cual hace que actualmente sea el circuito más corto de todo el calendario. Si os parece, os voy a poner en pantalla el layout que os he preparado con toda la referencia. Aquí lo tenemos. Y como estáis viendo, una longitud que no llega ni a los 4 kilómetros. Además, este es un circuito bastante estrecho. Solo tiene 12 metros, uno más que Jerez, que es el más estrecho de todo el calendario. Por lo tanto, tenemos un circuito muy sinuoso y con grandes desniveles, que a los pilotos no les permite nada de descanso a lo largo de toda la vuelta. Así que si os parece, comenzamos con esa vuelta de pole. Empezamos en esa recta de meta, que como decía, es que ni en este punto pueden tener los pilotos un poquito de descanso y de administrar fuerza, porque salimos de la última curva con una pendiente de más del 10%, parece que están escalando el Himalaya. A partir de aquí empiezan a subir tercera, llegan a subir a sexta, y este va a ser también uno de los pocos puntos del circuito donde los pilotos llegan a activar el hold shot. Llegamos a la primera frenada del circuito, que va a ser la más fuerte de todo el trazado, que se hace alrededor de unos 270 metros en 5,8 segundos y con una fuerza G de desaceleración de 1,4. Este punto va a ser uno de los más delicados de todo el circuito. Primero porque asimismo es uno de los puntos más propicios de adelantamiento, que no tenemos mucho en este circuito, con lo sinuoso que es, lo estrecho. Al final se va reduciendo las posibilidades y hay que tener mucha confianza para poder intentar meter la moto. También porque la frenada se produce en bajada. Además, la entrada a curva prácticamente se hace en 2 fases. Se acaba angulando muchísimo y aquí bastante frecuente esas pérdidas de agarre en plena inclinación del tren delantero. Se esfuerza muchísimo y toda esa transferencia de peso que se produce en el tren delantero. Y además, sobre todo, quería destacar la peligrosidad, el punto delicado de esta curva, que viene siendo la salida del pit lane, que está encima de la propia curva. Y ya vimos el incidente del año pasado entre Johan Zarco y Marc Márquez. Zarco salía de boxes y claro, podéis pensar, bueno, ¿y por qué el piloto que va por el pit lane no va atento al piloto que viene en pista en su vuelta lanzada o por la trazada buena, ¿no? No, sí, claro, ese no es el problema. El problema es que el piloto que ya llega a la primera curva parece que viene de la nada, porque como os decía, hay muchos desniveles en esta recta, se producen bajadas, el piloto de repente aparece, el que sale por pit lane pues no le da tiempo a poder apreciarlo, ¿no? Por lo tanto, vimos esa caída de Marc perdiendo el tren delantero en la fase de la frenada y claro,
se produjo una situación súper peligrosa. Además, las motos de hoy en día, como hemos dicho tantas veces, con esas cargas aerodinámicas, una vez que las pierden, las motos se convierten en proyectiles. Salió disparada a una velocidad a la onda de mar que dio un miedo absoluto. Claro, se llevó puesto a Johan Zarco. Bueno, era una situación que os decía, que por eso debería ser corregida. No ser como, hombre, imagino que pudiendo ampliar un poquito la escapatoria de esta curva, intentando alargar la salida del pit lane, se mejoraría la condición de seguridad de la incorporación a pista de los pilotos que salen de este punto. Y bueno, salimos de esta primera curva en bajada hacia la curva 2, cambio de dirección hacia izquierda, una curva también bastante larga, se frena un poquito a mitad de ella para intentar no perder la buena línea, de nuevo cambio de dirección hacia la curva 3 y sobre todo esta consecución de curvas hasta la curva 6 va a ser la zona más lenta de todo el circuito, que se va a hacer toda ella en segunda. Luego, una vez que superamos la curva omega, la cual es a derecha, una horquilla donde se pasa muchísimo tiempo inclinado, donde se hace mucho paso por curva, pues una vez que salimos de esta, cambio de dirección, se sube a tercera, otra vez el circuito comienza en subida y aquí vamos a tener una consecución de curvas hasta la 6 que se hace prácticamente toda en una. Se va de línea a línea, se juega muchísimo con ese hilo de gas que va a ser vital en este punto y a partir de aquí vamos a llegar a una zona de curvas súper rápidas, de zonas muy fluidas y de tener mucha confianza tanto con el tren delantero como el trasero, porque al final necesita muy buena tracción, por ejemplo saliendo de la curva 7, mucha confianza para lanzarte en estas curvas rápidas del tren delantero, bastante estabilidad que te permita tener esa confianza con el flanco del neumático. En definitiva, curva 6 se pasa a 1.105 por el vértice, el circuito empieza a bajar, se llega a subir a cuarta y llegamos a la curva 7 en la que me quería detener un momento. ¿Por qué? El año pasado ya vimos el auténtico calvario que tuvo Marc Márquez con la Honda. Fue un fin de semana que podemos considerar como punto de inflexión, ¿no? Con la fábrica japonesa. Y aquí su última caída del fin de semana, un total de 5, se produjo en el warm-up en este punto. Y desde luego que vimos como Marc, con ese high side que tuvo, perdiendo el diente acero al momento que empieza a deslizar la goma de ATEAS, agarra en el último momento, le escupe de una forma súper violenta y como vimos eso en la retransmisión de por la mañana de ese warm-up, Marc levantándose totalmente desorientado y después de la cantidad de caídas, ¿no?, que ya llevaba acumulada ese fin de semana y de susto, y por eso me quería parar porque esta curva 7 que se hace en cuarta más de 160 km por hora, desde luego que es uno de los puntos prohibidísimos donde caerse. Ahora llegamos al comienzo del tercer sector, por lo tanto, como os decía antes, también muy importante en la aceleración que se tenga de esta curva 7. Frenar la curva 8 no es, como decíamos antes, una frenada de las más largas para nada, pero una frenada que al final te sirve muy bien para poder parar la moto, poder alinear las dos ruedas y tener esa capacidad de coger la línea buena y esa tiazada que ya los pilotos necesitan tener para enfrentar esa subida de las curvas 8, 9 y 10 que se van a hacer prácticamente casi consecutivas, ¿no? Por lo tanto, se empieza a frenar en esa curva 8, se baja de tercera a 1.240, te pasa a 145 por el vértice de la 8, empieza ya esa subida como decíamos, pasamos por la nueva izquierda con mucha inclinación en ese flanco izquierdo, se frena una gota, esa parte que te permita suficiente de no perder la línea y la buena tiazada a unos 185, pues se mantiene esa presión sobre el freno. Y ahora vamos a seguir avanzando hasta la curva 10, por la cual seguimos toda esta parte en cuarta velocidad, que perdonadme, pero no lo he llegado a poner, lo estoy viendo ahora mismo en el mapa del circuito. Y ahora vamos a tener el cambio de dirección hacia esa delicada curva 11, la cual durante muchísimos años ha generado quebraderas de cabeza para los equipos a nivel de puesta a punto y sobre todo para los neumáticos, que hoy en día se ha solucionado mucho este problema. ¿Por qué? Digamos, de tanta cantidad de curvas inclinados en ese flanco izquierdo del neumático que el flanco derecho está tiritando. Por lo tanto, Michelin, la solución evidente que te hay para este tipo de trazado es el neumático asimétrico, teniendo un flanco derecho más suave y que le permita generar temperatura con mayor facilidad. Y en este punto, desde luego, que es
bueno, que está totalmente prohibido tener cualquier tipo de susto, y ya no digo de caída, ¿no? Porque además en este punto también, bueno, cogiendo el hilo de la situación que comentábamos de Mar del año pasado, también tuvo un sustazo brutal. Si lo podéis ver, lo repasáis de nuevo, porque es que sinceramente a mí me ponen los pelos de punta este tipo de situaciones. No sé cómo son capaces de salvarla a los pilotos, de verdad lo digo. Y bueno, en esta curva 11 se pasa a más de 200 km por hora, aproximadamente en unos 210 en quinta velocidad. Y vamos a llegar ahora a ese tobogán que tiene un descenso de más del 12%. Es una auténtica brutalidad. Y una vez que llegamos a este punto, se va a comenzar el último sector. Los pilotos, antes de la frenada de la penúltima curva, llegan a subir a sexta y empiezan a frenar a unos 295. Una frenada que tampoco me podía dejar pasar por alto. Para mí fue el adelantamiento del año pasado, quiero decir, de Jorge Martín, que en este punto adelanta. Si no, estoy tirando de memoria ahora mismo, pero me acuerdo del adelantamiento como si fuera ahora mismo, sobre Jack Miller y Marco Bezzecchi. Y bueno, es que fue capaz de salir de una velocidad del tobogán de la 11 y de frenar con una confianza tan excepcional e impresionante que bueno, dio auténtico miedo. Y sinceramente, el año pasado, el adelantamiento que escogieron en el campeonato como el mejor del año, no lo comprendí muy bien. Mirad que ha habido muchos adelantamientos, pero desde luego que la elección no fue la adecuada. Como si me preguntáis esta temporada, pues el adelantamiento con el que me quedo hasta ahora es con ese doble exterior de Pecco Bagnaia en Jerez, que además es que nosotros estábamos en esa curva in situ, prácticamente a pie de pista viéndolo. Y bueno, vamos a terminar ya la vuelta porque me pongo aquí a tirar de datos y de memoria. Y bueno, pues la curva 12, curva izquierda, se pasa unos 120 por el vértice, y ahora vamos a llegar a esa última curva que tantas carreras ha decidido, ya sea bien porque el piloto que está intentando defender la posición por el interior se queda muy parado y al final el piloto que le precede hace mejor velocidad de paso por curva y consigue una mejor aceleración, o el piloto que va adelante se duerme y te roban la cartera, pero en definitiva un punto muy a tener en cuenta. Se baja a segunda, se frena a unos 220, se pasa por el vértice de esta curva 12+1 a unos 25 km por hora para enfrentar esa subida tan fuerte que explicábamos al inicio de la vuelta. Y por lo tanto, después de este ruido que se me ha venido a la garganta, finalizamos esta vuelta estratosférica de pole. Recordad también el récord de MotoGP el año pasado, 1.19.7, pero claro, quiero decir que no sé en cuánto se va a bajar la vuelta más rápida de este circuito, porque el año pasado el entrenamiento se disputó en unas condiciones no del todo óptimas. Había llovido previamente, el circuito estaba terminando de secarse al completo, y si el clima lo permite, yo creo que este fin de semana vamos a tener, bueno, ya lo estamos viendo todo este año, con cómo están bajando los tiempos, pues un ritmo y un récord de pista, yo creo que absoluto miedo. Y además os quería decir que en el apartado climatológico de este fin de semana, y si os parece, voy quitando el layout de la pantalla, precisamente no es que sea el más optimista posible, ya que dan sol y nubes, que dentro de lo que cabe, pues puede mantenerse, pero el sábado dan alguna probabilidad de lluvia, así que veremos que ojalá el fin de semana se pueda disputar con unas buenas condiciones, y sobre todo estaremos muy atentos a esos cambios de temperatura ambiente a lo largo del fin de semana, que son las que ya estamos viendo este año, que están marcando esa sensibilidad de las presiones del neumático delantero. Ya lo vimos en Jerez cuando hubo esos cambios de temperatura. A lo largo del fin de semana, del sábado al domingo, se produjeron esas sanciones y vinieron esos problemas. Lo vimos también el fin de semana pasado, de verla solo con Marc, pero los técnicos, los pilotos, los equipos están comentando esta situación que se produce debido a este factor tan determinante en los neumáticos como es la temperatura ambiente. Y bueno, vamos a terminar con aquellos pilotos más laureados. Yo sé que estáis esperando, en definitiva. De Martín, ya lo hemos dicho, el año pasado el único momento en el que falló fue en la sesión de clasificación, salía en la sexta plaza, y aún así las dos salidas que hizo en el fin de semana fue bestial, en un circuito donde decimos que se hace muy complicado adelantar. Hay esos puntos muy concretos, primera curva, última curva, puede ser la curva 8,
la curva 12 también después del tobogán, pero hay que tener mucha confianza y tener muy, muy buen nivel de sensaciones. Seguimos avanzando. Pego Bagnaia llega a un circuito donde el año pasado desde luego le puso las cosas muy complicadas a Martín. No se adapta tanto a ese estilo de pilotaje como el de Martín en este circuito, en el sentido de parar más la moto, no de ser este trazado, ¿no?, de curvas tan enlazadas, fluidos, cambios de dirección, que puedes aprovechar los pianos como venía siendo en el último circuito de Assen, esas características ya que comentábamos en el último vídeo, circuito de Mugello, circuito de Cataluña. Aún así, el año pasado solo peleé la carrera por 64 milésimas, nos regalaron una batalla estos dos hombres, bueno, para quitarse el sombrero, y veremos cuál es el nivel de riesgo que quiere aceptar Pecco Bagnaia, porque claro, a ver, está a tan solo 10 puntos. Yo creo que obviamente este fin de semana los dos primeros del campeonato pues no se van a dejar nada en el tintero, porque al final interesa no irte con ese buen nivel de sensaciones a las vacaciones y no irte con ese rum en la cabeza de qué podía haber sido, desde luego. Y avanzamos, bueno, con el señor Marc Márquez, que obviamente aquí suma 8 victorias consecutivas en MotoGP. Cierto es que en 2020 por la pandemia no se disputó, pero en 2021 volvió a ganar. Año pasado ya vimos lo que sucedió, el desastre absoluto con la Honda. Fue el desencuentro, yo creo que ya le marcó a Marc encima de la moto de la fábrica de la Dorada, y veremos donde esté en un circuito. Yo creo que Marc no va a arrasar, ahora es cuando lo hace y me cae toda la boca, pero obviamente creo que sí que va a estar luchando con los hombres del campeonato, que vienen con esa mejor inercia y dinámica, que son Pecco Bagnaia y Jorge Martín. No estoy descubriendo nada, sobre todo porque yo creo que las diferencias de evolución de la Ducati, de la GP24 a la de Marc, la del año pasado, no van a estar tan presentes en este tipo de circuitos, donde los puntos donde se activa el whole shot, más allá de la última curva y también entre la penúltima y la última, son poquitos puntos. Las aceleraciones y esa diferencia que pueda marcar el nivel de evolución que tienen de whole shot y de acción la Ducati del año pasado con la de este año, con la del año pasado, no creo que vayan a ser tan fundamentales y evidentes. Por lo tanto, espera un Marc muy competitivo y veremos si puede conseguir este fin de semana su primera victoria con Ducati. Aún así, sobre todo en términos de pensamiento del campeonato, con la cantidad de puntos que perdió, que fueron 23 el pasado fin de semana, se encuentra a 58 puntos actualmente. Necesita, yo creo que, sobre todo, no descolgarse por completo, porque todavía queda más de la mitad del campeonato, pero hacer un fin de semana que le permita echarle el guante a los dos pilotos y poder decir, ojo, que solo he tenido un fin de semana en los Países Bajos más complicado de lo que yo pensaba, pero que todavía sigue estando ahí. Y yo, de luego, que todavía sigo contando con Marc. De momento no tengo ningún motivo para decir que no, sinceramente. Como decíamos, el palmarés de Márquez en este circuito. Con Acosta, que os quería decir que, bueno, Acosta cada vez que ha competido en este circuito desde 2021 siempre ha subido al podio. Su primera posición fue en la segunda plaza en su primer año en Moto2. Y además Acosta me lo dejé totalmente olvidado en el último vídeo. Mira que había subido contenido en las diferentes redes sociales donde publicamos las cosas, que por cierto, seguidnos, que lo tenéis por aquí. Y bueno, tuve ese problema de freno trasero que desveló finalmente Paul Espargaró, que lo dio ya casi a entender, que no pudo accionarlo en ningún momento de la sprint del sábado y terminó en la 10ª posición, salvando los muebles. Cierto es que en una sola vuelta en Assen sufrió muchísimo, pero a nivel de ritmo no estaba tan mal. Luego tuvo esa caída, que sobre todo con el cambio de temperatura, perdió el tren delantero, que él dijo que no se lo esperaba en esa última vuelta, en la curva 7, una curva que desde luego prohibida también para caerse en el circuito de Assen. Aún así, pues como bien sabemos, Acosta está en este momento de la temporada donde si algo tiene que hacer o se le puede permitir que cometa fallos, que vaya aprendiendo, que vaya cogiendo esa experiencia. Sigue siendo en el campeonato, está actualmente clasificado como el 6º
pilotos y sí, y es la mejor KTM, es la referencia cada fin de semana. Me parece a mí que, bueno, poco más le podemos pedir, obviamente. Más allá de que este fin de semana yo creo que va a ser, pues bueno, un buen gran premio para él. Yo creo que puede estar perfectamente en esa lucha por el podio con un muy buen ritmo. Ya dudo tanto que pueda estar con ese nivel de prestaciones que están teniendo sobre todo los dos gallos de las categorías actualmente. Bueno, veremos cómo evoluciona el fin de semana, cosa que no sabemos. Y cómo va a evolucionar también Aleix Espargaró, que viene con esa lesión del quinto metacarpiano de la mano derecha. Dice que quiere probar, porque bueno, en Aprilia han modificado un poco, no sé si en tema de los semimanillares, el espacio con la maneta, para que pueda tener un poco más de espacio. También parece ser que, bueno, le han preparado un guante que donde pueda intentar tener más espacio y no vaya tan comprimido en esa zona donde tiene la fractura. Así que veremos cómo pueda evolucionar en el fin de semana. Cierto es que su lesión en la mano derecha, que por las posiciones, las posturas tan extremas que vemos hoy en día que alcanzan los pilotos en el puño de gas, cualquier mínima vibración, movimiento y esas velocidades la va a pasar muy mal. Pero claro, por lo menos es un circuito donde solo hay 10 curvas a derecha frente a las 10 a izquierda. Pero bueno, desde luego que lo va a pasar mal. Veremos cómo evoluciona. Alex Rins finalmente, yo creo que no esperábamos lo contrario, pues va a ser baja para este fin de semana, con esa doble fractura que tenía en la mano, en el pie. Y bueno, lo que sí hemos escuchado en la última semana, en estos últimos días, que prácticamente se da por renovado por parte de Yamaha, cosa que yo creo que todo el mundo contábamos con ello. Y su reemplazo este fin de semana como sustituto va a ser Remy Gardner. La verdad que me alegra mucho volver a verlo por la categoría de MotoGP después de 2 años de su salida de KTM, además de la forma en la que fue. Así que veremos, pues bueno, el fin de semana que pueda realizar. Yo creo que sobre todo se lo tiene que tomar sin ningún tipo de presión para disfrutar de ello. También Stefan Bradl va a estar este fin de semana como wildcard, de Honda en el circuito de casa. Y os voy a poner una pregunta y ya terminamos el vídeo, a ver si acordáis. ¿Quién es el último piloto de MotoGP en conseguir un podio en la máxima categoría? Piloto alemán, perdón, que ya se me ha ido, no sé si lo había dicho. ¿Cuál es el último piloto alemán que ha conseguido un podio en MotoGP? Lo dejo por ahí porque a lo mejor a algunos os va a costar un poquito más de tirar de esa memoria, de ese carrete, y en el próximo vídeo, si no me lo ponéis, pero me acuerdo y os doy la solución. Pues nada, que disfrutemos de este fin de semana y poco más tengo que decir. Adiós.